usuarios, usuarias, personas, mujeres, líderes que se conectan desde los diferentes territorios, no solo de Medellín, sino de Antioquia. Un saludo muy especial, esperamos que ustedes también puedan participar. Estaremos atentas de sus comentarios y sus preguntas a través del chat para el momento de participación. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a Dora María Barrera. Ella es terapeuta. Dora es terapeuta psicoespiritual y psicocultural. Es fundadora de Amarilla, autora de Mi Vida, de monja a chamana, guía de procesos de sanación con medicina ancestral y plantas medicinales. Dora también hace parte de la Alianza Feminista para el Cuidado del Proyecto Sin Ríos. Dora, bienvenida. Y moderando e hilando esa conversación tendremos a Angélica Naranjo Quiseno, codirectora de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, amiga y también mentora y soñadora y creadora de este, que es ya la quinta versión de este foro. Entonces tendremos un espacio también para... Entonces, no, siempre el micrófono es para estas mujeres poderosas que yo sé que tienen muchísimo para... Ok, avisos parroquiales, mujeres, ustedes saben que también nos disponemos a eso. Quienes no hayan firmado la lista de asistencia, por favor, se acercan donde cabe, porque ustedes saben que también necesitamos todas esas acciones logísticas para poder seguir promoviendo estos eventos. ¿Listo? Volvamos con un aplauso maravilloso para estas tres mujeres. O sin pena, más bien, buenos días, ¿qué es esta alegría de estar acá juntas? ¿No les parece una maravilla? Gracias a todas por estar aquí. Estoy poniendo todo, ¿cierto, Patri? Ay, bueno, antes yo me siento muy contenta de estar aquí con estas grandes invitadas que vienen de experiencias tan distintas, pero tan significativas como la experiencia de todas las que estamos aquí. Entonces, de verdad que es una alegría enorme. Y antes de conversar en este breve instante del tiempo, pues yo creo que vale la pena darle las gracias a todo el equipo que ha hecho posible este quinto foro. Gracias a las aliadas feministas para el cuidado de las mujeres, gracias al equipo de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, gracias a todas las presentes y hasta las que no están presentes, pero que hacen posible que podamos multiplicar el tiempo y el recurso para coincidir. Entonces, bueno, hoy tenemos, ¿cuánta magia de tiempo? ¿Alguna me ayuda? 2 horas, ojalá. Podría ser hasta para 8 horas. Bueno, mujeres, yo les quiero contar que tenemos las ponencias de Ita María y de Dora María. Llegará a los correos de ustedes. Solo que queríamos generar una conversación porque hay que decir que son experiencias en orillas muy distintas. Ita María de algún modo es un feminismo urbano. Dora es de algún modo la sanación ancestral para el cuidado feminista. Son orillas que parecieran diferentes, pero que también hay puntos convergentes. Nosotras hicimos el ejercicio de analizar las ponencias y intentábamos decir cómo hacer un hilito que nos ayude a todas a poner un poco esos aspectos que pueden ser tan divergentes pero a la vez tan complementarios en un mismo sentido. Entonces, entrando en materia, ya ven ahí en pantalla el nombre de la ponencia que construyó Dora María Barrera, se llama Sanación Ancestral, como acto político, tejiendo el cuidado desde la raíz.
En tanto, Ita María nos comparte una reflexión del autocuidado. Es que es más difícil, ¿no? Ahí está. Contra el agotamiento activista. Repensar el autocuidado corresponsable como apuesta colectiva. Como ven, hay dos enunciados que ya nos van poniendo en orillas similares y en orillas diferentes. Entonces, entrando en materia, comencemos con Ita María, que nos compartas un poco desde dónde surgen estas reflexiones. Bueno, surgen del cansancio, del agotamiento, de rompernos también de muchas tusas, también de amistades, de colectivas, de procesos que han pasado por unos años muy duros, de pandemia. Antes de la pandemia también veníamos muy involucradas, cargando muchas emociones en el paro. Luego, tan pronto pudimos salir, con todo lo que implicó la pandemia, sostener los procesos en ese aislamiento, salir otra vez a volver a un momento político difícil, hostil, que muchas de nosotras también nos cargamos en el hombro, ¿no? Entonces fueron unos años de involucramiento y de mucho desgaste emocional que sometieron a unas presiones a muchos de nuestros espacios y que además, por supuesto, de todas las violencias que históricamente ustedes conocen muy bien, han afectado, amenazado, hostigado el trabajo de todas las mujeres que defendemos derechos humanos, especialmente las que lo hacen en los territorios, en las calles, pero también en las redes sociales. Digamos que todas estas violencias encuentran la manera de meterse por todas las grietas a todos los espacios a los que llegamos a ocupar y a luchar. Y pues, para responder un poco, el resultado o el acumulado de todos estos 5 años, más o menos, colectivizando las experiencias de muchas compañeras en muchos lugares del país, en muchas formas de militancia, aparentemente tuvo unos comunes denominadores y fueron esas rupturas y esos quiebres también emocionales, que creo que están atravesados por muchas cosas, por una idealización del activismo, casi que como una labor de mártires, como si tuviéramos que morir con las botas puestas, y algo muy alejado del goce, ¿no? Como una idea que nos privaba también de ese disfrute. Y llegar a todos estos pensamientos o todas estas ideas, pues ha pasado por esos dolores, pero también por colectivizarlos y por entender que no era un asunto aislado, sino que tiene todo que ver con la estructura a la que nos oponemos, pero dentro de la que estamos inmersas también y contra la que estamos luchando, pero que también al tiempo nos está aplastando emocional y físicamente. Y pasó por eso, por estos años de hostilidad. Creo que además, particularmente este año, nos enfrenta a unas problemáticas en un escenario mundial mucho más retador, por decirlo así, la desfinanciación de nuestras organizaciones, de nuestros movimientos, sumado a que llevamos años haciendo de alguna manera también la labor del Estado, sin la capacidad de infraestructura del Estado. Y todas estas exigencias. Entonces creo que esta invitación me vino muy bien, porque creo que es más que necesario que podamos poner en común todas estas reflexiones, experiencias, también desde los dolores, para evitarlos y no repetirlos. Más o menos por ahí va la ponencia. Hay como algunos elementos que será que se asemejan un poco a lo que atraviesan nuestros contextos, de repente, o son muy distintos, muy distantes. No son. Dora, cuéntanos un poco de dónde salen esas ideas de la sanación ancestral y
y el tejido del cuidado desde la raíz, un poquitín de ese contexto. Bueno, primero que todo, honrar a la Madre Tierra, a las plantas y a todos los elementales ancestrales que a lo largo de la historia han conservado su esencia y su fuerza, aún en medio de unos contextos que han querido olvidar el origen del cuidado que fue ahí. Entonces, de ahí nace esta fuerza para compartir hoy la palabra, la inspiración también, y es comprender que el cuidado no es neutral, es un acto profundamente político porque cuestiona muchas formas estructurales que nos enferman, como las estamos viviendo hoy, el patriarcado, la colonización, todo el extractivismo que está enfermando profundamente el cuerpo de la madre tierra, de los bosques, de los ríos y también nuestros cuerpos, que estamos íntimamente conectados con la madre tierra, hay una conexión directa. Entonces nace primero de ahí y segundo de honrar la memoria, que es vital para nuestros procesos. En la sanación de cualquier situación de conflicto o de violencia, el honrar y reivindicar la memoria debe tener centro, porque es la manera de construir, de decir estamos aquí, estamos vivas, estamos presentes, y esta iría en dos dimensiones. Reivindicar la memoria representaría en un primer plano, en un primer momento, volver a traer esos saberes ancestrales que han querido ser olvidados, pero que son los, me atrevería a decir, casi únicos que nos podrían sanar integralmente, porque no solo toman o comprenden nuestro cuerpo como biología. Y segundo, esa memoria de lo que ha representado el camino y la vida y la construcción de las mujeres para tener hoy, sostenida desde la sabiduría también femenina, los saberes ancestrales, porque desde los hogares, desde la casa, desde el fuego es donde esa palabra de vida ha tenido, digamos así, una incidencia para que la raíz no muera, para que esté viva hoy. Entonces ahí pues como un poco lo que inspira este compartir de hoy. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de alguna manera una siente que va viajando también a los fogones de las casas y a la mesa de los alimentos. Si nos ponemos un poco aquí en este relato, vamos viendo que son contextos que acontecen en una misma época, pero desde unas miradas y unas sensibilidades distintas. Un poco tú nos vas llevando por el mundo de lo ancestral, de la memoria. Si se quiere, estar en como un contexto muy rural, muy en medio de la naturaleza, en medio de las emociones. Y tal, de algún modo nos va llevando más a lo que va pasando a nivel planetario, si se quiere, y justo en el tiempo de las pandemias. Una podría decir que aquí hay un elemento que puede ser común y es también una idea de rebelarse contra los contextos que cada una de las experiencias que nos van compartiendo van dando. Nos quisieran contar un poquito más de cuáles son esas ideas, esas prácticas o esas experiencias que van identificando en medio de esos contextos y que también van afectando la vida y la salud, no solo de las lideresas, sino también de las organizaciones y de los territorios y entornos en los que se van dando los activismos. Bueno, yo creo que
En una primera base están todas las violencias que por supuesto conocemos, estructurales, que enfrentan las defensoras en distintos lugares, los conflictos armados, la violencia machista, la violencia racista, la violencia clasista, y bueno, todas las intersecciones que surgen de ahí y todos los efectos que esto tiene en el trabajo, pero también en la vida personal y en los cuerpos de las que están ahí en primera fila, poniendo literalmente el cuerpo y las emociones en esta lucha. Pero han entrado otros elementos con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la digitalidad también suma otros riesgos y otras dinámicas de sobreexposición, de disponibilidad o una sensación de disponibilidad 24/7. Y como tenemos el vicio, la mala maña de creernos una mujer maravilla, que podemos con todo y que vamos a sacar los proyectos, pero también seguimos sosteniendo nuestros vínculos, familias, trabajos de cuidado. Muchas tienen otros trabajos además del activismo, que es un trabajo. En muchos casos los activistas no son remunerados, pero siguen siendo trabajo y carga de cuidado, ¿no? En nuestras amistades, en nuestros vínculos hacemos ese trabajo de cuidado, entonces hay una sobrecarga cada vez mayor. Y creo que las herramientas digitales están acentuando, están intensificando. No las quiero satanizar, por supuesto, soy bastante beneficiaria de las posibilidades que nos dan para conectar, lo que hicieron en la pandemia, por ejemplo, lo que nos siguen permitiendo, pero creo que sí hay que tener estas conversaciones de ese lado B que nos exige y que nos recarga, ¿no? Entonces dan esta sensación de disponibilidad 24 horas, de accesibilidad. Hay que hablar de trauma vicario mucho en estos contextos y de agotamiento, esto que se conoce como burnout. Yo creo que tiene unas particularidades, que es el agotamiento crónico, con esta sensación de no poder dar más, de estar agotadas y cansadas todo el tiempo por estar constantemente sobrecargadas de trabajo y de labores. Y eso tiene unas particularidades. Las mujeres suelen sufrir muchísimo más agotamiento crónico o burnout por el trabajo de cuidado no remunerado, que además de los otros trabajos reconocidos realizan. Y hay que sumarle otra arista a ese burnout a las activistas, porque además de a las defensoras, a las lideresas, o a las mujeres que ejercen liderazgos en distintos lugares por los derechos, porque además de ese agotamiento crónico, de ese trabajo de cuidado, hay que añadir el trabajo y las emociones y el desgaste emocional que implica estar luchando contra unas estructuras de esta magnitud, que implica exponernos muchas veces como nuestras caras, nuestros nombres. Tú hablabas ahorita de rebeldía. Rebelarse contra estos sistemas tiene unas implicaciones sociales muy grandes y emocionales muy grandes, porque pues es lo hegemónico. Es irse contra las estructuras más rígidas y más elaboradas y con mayor maquinaria que hay. Y por supuesto que en el momento en el que estas revoluciones y estas rebeliones empiezan a manifestarse y a concretarse en logros, en triunfos, en derechos, en avances, en ocupar espacios, en la fuerza de las colectividades, pues estas maquinarias se disponen a aplastar, a contener, ¿no? Y esa fuerza y esa descarga y esa violencia pues la recibimos de alguna manera nosotros. Y en simultánea pongo el trauma vicario como otro problema a entender, que es como el trauma indirecto, que percibimos muchas de las que estamos trabajando con violencias, pues cuando recibimos el trauma de alguna manera, o escuchamos el trauma, o estamos viendo un genocidio en vivo todo el tiempo, y de alguna manera estamos asimilando, no voy a decir normalizando, por supuesto, pero todas estas imágenes, toda
toda esta violencia descarnada, pues para no irnos tan lejos, lo que pasa en nuestro país, lo que sigue pasando en el Catatumbo, lo que sigue pasando en el Cauca, ese trauma vicario y las que estamos más cercanas de pronto a recibir todo el tiempo denuncias, casos de acosos, gestionar las rutas, casos de violencia intrafamiliar, las que trabajan en comisarías, las periodistas, las activistas que atienden directamente. Esto es diario y no es opcional como voy a dejar de ver la pantalla o voy a apagar las noticias, es el trabajo que hacemos y no lo atendemos, no tenemos muchas veces las herramientas. Yo creo que siendo autocríticas, creo que hablamos muchas veces mucho de autocuidado, pero en realidad nos cuesta materializarlo o ejercerlo o volver una práctica realmente política, como dice Dora, diaria, asimilarla a nuestros espacios y pues un poco por eso estamos acá. Ahora vamos a hablar un poco precisamente de cómo hacer esa transmisión, precisamente a todos esos mandatos que de alguna manera nos van mostrando que persisten en el ejercicio de actuar, defender, denunciar una acción también política feminista. Dora, ¿y cuáles ideas o cuáles prácticas o cuáles experiencias fueron las que hicieron ese llamado a tejer el cuidado desde la raíz? Bueno, me gusta mucho la palabra que se va tejiendo, se va hilando, y quisiera compartirlo como en la línea que ha traído nuestra compañera Ita para seguir tejiendo como los diferentes mundos desde las diferentes palabras. Podría decir 3 palabras que ojalá hoy nos las podamos llevar y sentirlas en el cuerpo y en la vida, y que las voy a desarrollar en esta respuesta, y es lo que hemos silenciado, lo que se ha olvidado y la desconexión. En el contexto histórico de nuestros procesos energéticos, cuando hablamos de lo que se ha silenciado, muchas veces en el contexto social, lo que se ha silenciado, muchas veces se asimila solamente a cosas negativas, es decir, a las heridas que hemos tapado, que hemos guardado y que eso daña. Pero acá digamos que tiene un doble lado, y es lo que hemos silenciado también de nuestros dones, de nuestras cualidades, de la capacidad de expandir, y ahí las cuidadoras nos tenemos una gran deuda, porque el potencial que hay dentro de cada una es lo que buscamos, que al decir desde la raíz es voy allá a ese gran potencial que hay para sacar lo que se ha silenciado, lo que hacía daño, para restaurar y para sanar, para verlo, para integrarlo y abrazarlo, y lo que está silenciado, que no hemos querido ver en dones, en cualidades, en conciencia, porque en cada cuidadora, en cada cuidador hay un gran maestro y maestra interno, y ese es el camino que busca el cuidado al decir que inspira, y eso es lo que hace que el cuidado también se convierta en una expresión diversa y profunda. Y entra aquí lo ancestral, entonces no es solo pueblos indígenas, no indígenas, afro, sino todos los pueblos. Porque también lo ancestral a veces se ha reducido ahí pues como en comprensión solo, y no. Cuando hablamos de lo ancestral también ahí habría que hacer ese reconocimiento de toda esa cantidad y diversidad de saberes que habitan la vida humana. Entonces, para que hoy también nos vayamos con esa conciencia de que esa raíz y fuerza ancestral también está ahí en cada una y en cada uno de los que estamos hoy acá, ¿cierto? Para que no se nos quede por allá, como que eso es por allá en la selva, por allá como donde hacen cantos, que igual ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, para seguir el hilo de lo que hemos silenciado, que nos puede dañar, pero también lo que es importante sacar a la luz para sanar, y que hoy necesitamos volverlo a despertar. Ahorita nos decía
los mismos sistemas a los que estamos expuestos no nos dan tiempo, sino para cumplir horarios laborales, ¿cierto? Y el cuidado se nos convierte en ciertos encuentros que hagamos de vez en cuando. Entonces ahí eso hay que sacarlo del silencio para volver el cuidado una música permanente. Está completo. Que la música, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien. Como vemos, Ita nos ha puesto un poco frente al autocuidado corresponsable, muy ligado también a lo que pasa en el cuerpo y en las emociones. Y Dora María nos va poniendo en una perspectiva del cuidado, sanación, en un ejercicio que también implica el cuerpo y las emociones. Dijéramos que es muy interesante escuchar estas perspectivas porque de alguna manera también nos van mostrando múltiples vías posibles para hacer el cuidado feminista. Ita, por ejemplo, nos habla de que ese autocuidado corresponsable es una posibilidad frente a todos los desgastes o al síndrome del quemado o a lo que nos estamos anunciando también de el efecto vicario, ¿cierto? Cuando acompañamos situaciones de violencia, de otras, pero que de alguna forma se instalan en nuestras emociones, en nuestros cuerpos, bien sea por miedo, por rabia, por impotencia, tantas cosas que nos pasan. Esto es un autocuidado también, autocuidado corresponsable, muy interesante esa manera como lo titulas. Y el ejercicio que también Dora nos pone ligado al cuerpo, territorio espiritual, sagrado. Es un asunto ahí bien interesante cómo hacer ese tejidito. Entonces, ayúdanos un poco. ¿Qué es para cada una el autocuidado corresponsable? ¿Y qué es eso de la cuidadosa acción? Bueno, a mí me gusta hablar de autocuidado responsable porque la palabra auto tiende a llevar a pensar que es responsabilidad de cada una, ¿no? El amor propio, muchas de estas ideas terminan erróneamente entillándole la responsabilidad de estas acciones, en este caso el cuidado, a la persona. Y pues creo que todos estamos de acuerdo en que el cuidado es un asunto colectivo, pero también conlleva una comunicación, ahora que hablaba del silencio de Dora, una comunicación responsable con las comunidades y con las colectividades, ¿no? Tendemos a callar. Muchas de estas cosas, en el momento en el que se exteriorizan, es porque hay un estallido, cuando ya muchas veces no hay mucho que hacer, ¿no? Ya el daño está hecho, porque lo callamos por mucho tiempo. Cuando hablamos nosotras de corresponsabilidad, pensamos mucho en esa comunicación, en la responsabilidad que tenemos ahí sí como individuos de poder comunicarle a las otras qué es lo que está pasando, qué es eso que estamos sintiendo, que es algo que solo nosotras podemos nombrar y explicar y atravesar muchas veces con la ayuda de las demás, pero verbalizando, comunicando. También creo que hay con ese auto, con esa idea de que auto es individuo, se ha tergiversado un poco la idea política del autocuidado desde las prácticas, por supuesto, capitalistas neoliberales de venderte la indulgencia como autocuidado. Y pues eso desvirtúa mucho la necesidad que tenemos de volver esto una práctica diaria, porque se vuelve un asunto de privilegios, de que puedas irte al spa, no sé, claro, de consumo individual, siempre reforzando lo individual, cuando yo creo que la solución, o por lo menos la ruta, el camino, es la comunidad. La comunidad puede redistribuir las cargas en la medida en que podamos manifestar, podamos comunicar, tengamos estrategias de redistribución también de las cargas justas. Por supuesto, si yo estoy, no sé, pasando por un momento de burnout y nadie lo sabe, no puedo esperar que mis compañeras estén
disponibles 24/7 como ChatGPT para cuidarme y exigirles eso además, porque de alguna manera estoy recargando más cuidado sobre ellas. Creo que ahí entra la corresponsabilidad como una doble vía de comunicación. Todas necesitamos cuidado, pero en ese sentido todas tenemos una posibilidad de cuidar. Digo lo de ChatGPT porque me tiene muy atormentada ver cómo creo que la herramienta puede ser muy útil para muchas funciones y muchas labores, pero cuando se empieza a ver como algo que reemplaza la emoción a las personas, ¿no? Como lo que te hace humano, que es esto, son las emociones. Por ejemplo, veo mucha gente joven diciendo que ChatGPT es su amigo y novio. No, hay retiros espirituales con novios virtuales de inteligencia artificial. A mí me parece un delirio colectivo muy preocupante. Claro, y eso habla mucho de la soledad de muchas personas, de muchas juventudes, y yo creo que en los activismos a veces caemos en esas soledades, muchas veces también como un reflejo de autosuficiencia, a veces también pensando que no queremos recargar a otras o que nosotras podemos, y pues esa soledad también nos termina quemando de alguna manera, desgastando. Entonces veo en el cuidado, por ejemplo, un reflejo de humanidad fundamental que no pueden replicar ninguna de estas máquinas, como los afectos y como las emociones también. Y creo que ese es nuestro resguardo y nuestra salvaguarda en este momento de eso, ¿no? De humanidad. Pero sí, insisto mucho en esto, en que es algo que va en doble vía, de nuevo, porque todos necesitamos cuidado, pero en el mismo sentido debemos cuidar, pero este cuidado sigue recayendo sobre nosotras, sigue recayendo sobre las mujeres de una manera desproporcionada, sigue recayendo sobre las activistas, las defensoras, y seguimos de alguna manera sumando ese burnout. Entonces ahí creo que está la conversación de cómo podemos hacer para que esto no nos siga rompiendo. El autocuidado corresponsable, entonces es un poco lo que nos va nombrando como una perspectiva para que aquello que acontece en la soledad, en una lógica individualista muy propia del sistema económico, no tenga lugar. Vamos un momentico con Dora, que nos cuente entonces qué significa esto de la sanación ancestral, o un poco lo estaba titulando ahora, cuidado, sanación, desde la perspectiva que lo manejas. Muy bien. Miren, en el proceso desde la medicina y la sabiduría ancestral, voy a retomar el término que les dije al inicio, se comprende que nuestro cuerpo no es solo biología, sino que hay todo un sistema y unas comprensiones y una presencia de información energética, emocional y mental. Y desde allí se busca superar este tema del individualismo, porque ahí es donde el cuidado se vuelve colectivo, que en esa lectura de lo que sucede en ese territorio sagrado del cuerpo individual y colectivo no está solamente relacionado a lo que le sucede a esa persona individualmente, sino que también sus insomnios, sus dolores, sus afectaciones mentales y emocionales también son consecuencias de lo que sucede en el entorno y en el sistema. Y desde ahí la sanación ancestral, cuando vamos a hablar de sanar el territorio sagrado, que es el cuerpo mental, emocional, físico, espiritual, en sincronía con la Madre Tierra, viene hacia la conciencia colectiva desde los círculos de la palabra, los encuentros alrededor del abuelo fuego, como le llamamos amorosa y respetuosamente, para tramitar colectivamente también lo que nos duele, para escuchar la voz y la medicina de las plantas medicinales, que además se ha estigmatizado mucho
la sabiduría y la medicina natural, porque voy a decir una palabra que es fuerte, pero es la realidad. Se ha medicalizado el sufrimiento cuando realmente el cuidado nació no en los hospitales del origen, sino en el canto de las abuelas, en las plantas, en los baños medicinales, en la conexión con los ciclos de la luna, con el sol. Entonces, desde acá el cuidado busca delicadamente, con mucha sutileza, volver a traer el equilibrio a través de los diferentes elementales para superar la fragmentación, lo que nos llevó a sufrir individualmente o a compartir colectivamente pues unas ideologías, unas culpas, un montón de cuestiones que nos están fragmentando. Entonces, desde toda esta medicina busca que volvamos a la unidad individual y colectiva alrededor de todos estos elementales. Y allí un factor muy importante es que entonces se restablece la armonía no solo a nivel individual en el cuidado, sino con el colectivo. Empezamos a marchar comunitariamente en este tejido y con la Madre Tierra. Ahí se conecta ese gran equilibrio en todas las dimensiones, tanto individuales, las que nos habitan como personas, pero en las otras dimensiones que hacen parte del tema colectivo y con la Madre Tierra. Recuperar la unidad de que somos en la conciencia colectiva es lo que también nos sana. Ese es central en el autocuidado y sanación ancestral. Respiremos profundo. ¿Qué papel pudiéramos tener nosotras las que estamos aquí, nosotras las que no estamos aquí, nosotras las organizaciones, nosotras el movimiento del que hagamos parte, movimiento social de mujeres? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué ideas, qué maneras, qué propuestas pudiéramos impulsar? Y lo vamos a decir un poco en el lenguaje de lo que hacemos desde Siempre Vivas. ¿Cómo podemos incidir? Entendiendo que incidir no es solo estar en los espacios de la política pública o espacios de decisión o planeación en los gobiernos o en el mundo electoral. Incidir es también esos cambios que podemos gestar. Cuéntanos un poco ambas, qué ideas, qué maneras, qué estrategias se pudieran hacer para avanzar en un autocuidado corresponsable, pero también en una sanación ancestral parte del cuidado desde la raíz. Y me voy a poner un poquito más. ¿Qué papel tiene el gozo o el placer en esas maneras de impulsar ese autocuidado corresponsable y esa sanación ancestral? Yo creo que hablar del goce y del placer es fundamental, sigue siendo revolucionario, pero traerlo a los espacios de activismo y en lo cotidiano, no solamente cuando tenemos oportunidad de hacer un retiro, de hacer un foro, porque estas violencias están todos los días presentes y la sobrecarga también. Entonces, de alguna manera, hacer del goce y del placer y del disfrute y de la alegría y de las emociones que nos generan satisfacción de este trabajo que hacemos, de esta labor que hacemos, cómo las podemos volver, dar un lugar en lo cotidiano permanente. Y creo que eso también pasa mucho por las culpas, por ese no reconocer muchas veces el trabajo que se hace, por priorizar siempre las urgencias, las violencias, las críticas y no tener esa costumbre, ese hábito de celebrarnos y de darnos ese lugar. Yo creo que ahora hablamos un poquito de la esperanza. Yo creo que a nosotras, todas, nos mueve de alguna manera la esperanza, la posibilidad de pensar que vamos a cambiar o podemos transformar estructuras, realidades. Yo creo que
aferrarnos a la esperanza de una manera activa, de una manera también muy estratégica, pasa por reorganizar estas pirámides de estas prioridades que tenemos en lo cotidiano, como que te levantas y lo primero que ves es la lista de pendientes y de urgentes. No tenemos como estas costumbres de repasar las alegrías, el placer, el goce, los triunfos, lo que ya hemos logrado, lo que ya hemos avanzado, que es muchísimo también. Ahora lo que te iba a decir que se me pasó cuando hablábamos del cuidado corresponsable es el primer elemento de la corresponsabilidad también pasa porque hacemos lo que hacemos. Lo hacemos por el bienestar de todas, o creo que esta es una lucha y una apuesta por el bienestar de todas y de todas las personas, pero si nosotras no estamos bien, nosotras, pues no podemos estar bien para la lucha, ni para las colectividades, ni para las compañeras, ni para cuidar a las compañeras tampoco cuando sea necesario. Entonces ahí la corresponsabilidad también me parece que se puede entender desde el estar bien para poder luchar bien, y ahí entra el goce, el disfrute, el placer, la alegría. Yo hago esto porque me genera muchísima emoción, encontrarnos, vernos, reconocernos, me recarga de vida, de años. Y en ese placer y en ese goce y en ese disfrute yo me apalanco y me enraizo muchísimo. Pero no es un hábito cotidiano que tengamos todas, ¿no? Y en el reconocer a las otras, además, en el reconocer el trabajo, en los avances, las luchas, que muchas veces no se materializan con grandes victorias, pero que se sostienen, que resisten, que defienden la vida todos los días. Yo creo que por ahí hay mucho por conversar en cuanto al disfrute del placer en el activismo, dejar de castigarlo, como que siempre hemos tenido esta idea de activismo igual, mártir, sacrificio, y hemos dejado de lado tanto el placer como la remuneración justa. Y ahí creo que tienen que entrar también en esta estrategia conversaciones de políticas públicas, de reconocer el trabajo, de reconocer la labor que hacen las defensoras, que es una labor y que es un trabajo de sociedad para la sociedad. Por ahí creo que tendríamos un segundo punto para tomar en cuenta, y yo creo que sigue siendo un pendiente que tenemos, involucrar mucho más a los hombres en las conversaciones sobre el cuidado, y por supuesto en el cuidado para poder pensar en una redistribución mucho más justa, que a veces siento que quizás en marginales de algunas conversaciones, pues lo que hacemos es alejar un poco más esa posibilidad de redistribución. No sé, creo que ya pasamos ese momento que fue muy necesario, por supuesto, que es solo hablar, estar solas conversando para poner en común muchos patrones y muchas cosas que fueron silenciadas, pero siento que ha habido un distanciamiento generacional, quizás, no sé, en los últimos años, en los que se han sentido más alejados de la conversación, y lo que necesitamos es que estén acá para poder entender esa necesidad y esa redistribución del cuidado, que sigo creyendo que es fundamental para nivelar esas cargas y esos agotamientos, y liberar un poco todo esto. Y por último mencionaría romper el silencio, verbalizar, aprender a comunicar muchísimo mejor, y yo creo que ahí hay una ética del cuidado y del trato y de la articulación también, que todavía tenemos pues pendiente desarrollar, podernos decir las cosas sin dolernos, sin rompernos, poder decir no, que nos cuesta tanto, poder comprender nuestros propios límites y poder establecer estrategias de red. Creo que la respuesta sigue siendo comunidad, red, horizontalidad, redistribución, pero pues para eso nos falta también tener como por lo menos estos 4 elementos ahí sosteniendo la tabla. Gracias. ¿Y cómo podemos promover colectivamente entonces esta propuesta de cuidado, sanación o sanación ancestral?
Bueno, considero que el placer, el goce, son unas consecuencias naturales si hay armonía. Si la armonía es un resultado del cuidado, entonces va como tejiendo en cadenita, ¿cierto? Y para lograr esa experiencia de lo ancestral, hoy tenemos acá 5 plantas maestras albahaca, que además es una planta muy sabia, muy sanadora, muy hermosa. Entonces, lo primero es restablecer el vínculo y la comunicación con las medicinas naturales, las plantas. Volver a despertar la intuición, la magia, dejar que esa inquietud que nos da por allá, como a mí me gusta esto, dejarlo que se expanda. Porque así el autocuidado no se convierte como en un peso o en una carga, sino que despierta a nuestra niña o niño interior que le gusta explorar, le gusta también lo místico, lo profundo, lo que encanta. El encantamiento trae placer. Cuando estamos haciendo algo que nos genera mucha curiosidad y encantamiento, eso también trae mucho gozo. Entonces, lo primero es que las organizaciones y las personas hoy, de manera urgente, necesitarían tomar un camino a través del cual realicen una escuela en la escucha de cada una de las vibraciones, de las plantas, de los colores y de la magia que nos ofrece esta puerta natural y medicinal. Nos ha sucedido en organizaciones que tienen, por ejemplo, ambiente laboral tenso, el estrés, un montón de situaciones que llevan las organizaciones, y el mero hecho de incluir las plantas dentro de sus espacios, dentro de sus contextos, aprender a saber cómo se escucha por cada planta, cómo se conecta, empieza a mejorar la vibración. Eso es cuidarnos, y esa es una práctica que podríamos implementar muy fácilmente y de mucha armonía, que además no solo se queda en la organización, sino que cuando las personas lo van conociendo, luego llegan con otras vibraciones a sus hogares. Entonces vamos formando un gran eco que ahí expandimos y hacemos que esta dimensión política del cuidado alcance niveles que ni siquiera imaginamos, porque va a pasar a través de todas las dimensiones. Lo segundo, desde la medicina ancestral, los círculos de la palabra alrededor de los elementales es vital. Tener los centros de armonía o de cuidado dentro de las organizaciones es una prioridad, y es una práctica de cuidado que nos ayuda a estar conscientes. Nuestro cuerpo y nuestra mente son mucho de lo simbólico. Entonces, estos espacios de vida y de armonía en las organizaciones nos ayudan a estar permanentemente en conciencia de que estamos caminando hacia, nos mantienen una proyección consciente hacia el cuidado. Y la tercera es expandir toda la diversidad de saberes que necesitamos también visibilizar. Hay muchos saberes en nuestros contextos, en nuestras organizaciones, que necesitamos visibilizar, porque todas las personas, cuando arrancamos estos procesos de cuidado, empezamos a despertar. Y ahora decíamos, hoy estamos celebrando el 5º foro. Entonces ha sido un camino de 5 años. Entonces yo creo que acá es pensarnos y sentirnos hoy en una dinámica de expansión del cuidado. La soberanía del cuidado, qué organizaciones, qué procesos sociales queremos hoy tocar a través de nuestra experiencia. Y la palabra sería la reina ahí, porque es a través de la cual empezamos a abrir nuevos canales y a expandir, a hacer que el cuidado sea global, la soberanía del cuidado, donde se vuelve, digamos, una experiencia que también se globalice, que se entre profundamente en todos los procesos organizativos, no públicos, sino también privados. Esa es una meta pues muy exagerada, pero
tenemos que también proyectar en grande, porque tenemos la fuerza para lograrlo. La fuerza colectiva para poder impulsar entonces estas experiencias de autocuidado responsable y sanación ancestral. Podríamos seguir conversando un montón, pero es que también creemos que la palabra de algunas de ustedes también pueda estar en esta conversación. En este primer círculo de palabra que vamos viendo, sentimos que de alguna manera este quinto foro hace también una especie de círculo entre estas perspectivas. El feminismo urbano, atravesado también por activismos en el mundo de la digitalidad, pero también esta otra sensibilidad que nos da del cuidado comunitario, del saber cotidiano también que honra la exorcización de los dolores o de las soledades o de las enfermedades que de alguna forma también se van situando en el cuerpo del activismo. Aquí hay, si se quiere, como una espiral que yo creo que también nos va implicando a todas para hacer ese movimiento en expansión, como lo nombra Dora. La experiencia del cuidado feminista para el activismo saludable de alguna manera se asemeja a esta espiral expansiva de creación, en donde es un tejido de saberes y sensibilidades colectivas. Por eso, ya para cerrar, quisiera 2 minutitos cada una y irnos enlazando con las que quisieran de pronto poner alguna palabra o alguna pregunta, no sé si desde quienes están en el Facebook Live o quienes están presentes. Pero bueno, así un poco como al estilo de las abuelas, sabiendo que hay unas experiencias todavía dormitadas, pero también muy avivadas. ¿Qué pudiéramos decir para que tengamos unos activismos saludables, más gozosos? ¿Qué le podríamos decir? Yo no voy a decir que a una lideresa joven, voy a decir a una lideresa, a las que estamos aquí. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo hacemos para tejer esa palabra, pero también esa acción colectiva y transgredir todos los órdenes del descuido, el agotamiento, el silenciamiento muy propios del sistema patriarcal con sus ideas, este mundo económico de la dictadura de la prisa, la velocidad, pero también este conflicto armado que nos ha silenciado y no nos ha permitido escucharnos y sentirnos en la palabra? ¿Qué mensaje podríamos dejar? Yo diría, creo que todas sabemos y entendemos que el sistema nos quiere quebradas, quemadas, debilitadas, rotas, separadas, aisladas y empobrecidas y agotadas y cansadas y abandonando la lucha por todas esas razones. Y en ese sentido, cuidarnos y cuidar a la otra y cuidar nuestros procesos es absolutamente rebelde y revolucionario y tiene un potencial político enorme, transformador, ¿no? Entonces creo que el llamado a todas es incorporar ese cuidado como una política cotidiana en nuestras vidas y en nuestros trabajos de activismo. Creo que precisamente es aferrarnos a este cuidado como un elemento indiscutiblemente humano y replicable también. O sea, no habrá máquinas que puedan replicar el cuidado como un reflejo de humanidad, como lo podemos resguardar nosotras. Entonces creo que en la medida en que entendemos eso, que de alguna manera todos estos mecanismos que nos terminan quemando, agotando, son, pues sí, las armas del patriarcado, del colonialismo, para que nos pasemos la vida cansadas, agotadas y desistamos, pues podemos combatirlas desde ahí, desde un cuidado muy estratégico, pero que no puede ser individual, que tiene que ser de todas y en ambas vías corresponsable para que tenga
ese sentido, por lo menos para que pueda crecer expansivamente, como dice Dora, en red. Por eso creo que la respuesta tiene que ser comunitaria, colectiva, corresponsable, amplia, expansiva, y verla también no como una obligación más, sino como ese acto de rebeldía, y disfrutarla, que lo hace todavía más rebelde y revolucionario. Dora. Bueno, hay una palabra que escucho siempre en cuando queremos aterrizar algo y decimos, hagamos la agenda de, ¿cierto? Y la mejor manera de materializar ese mensaje que quiero dejar es empezar, así sea por pequeños actos, pero empezar. Las organizaciones que no han empezado sus agendas del cuidado, ya desde hoy empezarlas. Los planes de cuidado y autocuidado individual y colectivo. Hoy necesitamos, desde la mirada ancestral, volver a ser capaces de priorizar. Entonces, unas agendas del cuidado, de los planes de autocuidado que nos permitan priorizar y centrar este propósito. Esa es la primera, ¿cierto? Que qué rico que se de acá. Dentro de unos 15 días, 20 días, estamos en unos diálogos y cada organización dice, lo plasmamos así, lo soñamos así. Significa que ya de este círculo de palabra aprendimos muchos fueguitos y ya eso es, ya hay un mito, ya eso es como buena señal, ¿cierto? En la antigüedad, cuando se encendía el fuego, era un signo de esperanza. Entonces, este fuego, encendámoslo para que haya esperanza de reunirnos hacia el cuidado, pero para eso debe haber unas acciones concretas y es las que invito hoy. Que las organizaciones que no han iniciado, ya hay organizaciones que venimos caminando unas 5 años, otras 4, pero hoy estamos celebrando el 5º foro, o sea que ya hay mujeres entrenadas que pueden ayudar a encender ese fueguito para que espaldamos esta soberanía del cuidado. Y 2, regálanse la oportunidad desde hoy de empezar a introducir en sus prácticas de cuidado la medicina de la madre tierra, las plantas, a escucharlas. Ya tienen mucho que contarnos, que decirnos, que enseñarnos sobre el cuidado, pero esa voz todavía no ha sido escuchada. Todavía no hemos abierto esos espacios, esos foros, esos diálogos sobre lo que las plantas realmente tienen para enseñarnos sobre el cuidado. Y en base a eso podríamos hacer escuelas del cuidado aprendiendo de las plantas medicinales. Es como el mensaje que quiero dejar. Entre palabras, sensibilidad y saber. ¿Y cómo les resuena todo esto que han planteado Dora y Ita en este ratito de conversación? Queremos invitar en este momento a que haya 1, 2 o 3 palabras que nos cuenten qué les queda o qué les resuena de esta primera parte. ¿Quién se anima? Verónica. Sí, yo creo que así es muy intimidad, los micrófonos un montón, hablo súper rápido, creo que si no me escuchan me avisan. Es cuando el dicen, bueno, tocó para escuchar muy bonita voz. Bueno, Verónica Arias, profesional territorial para Antioquia de ONU Mujeres. Agradecer, por supuesto, a mujeres que crean por el espacio y sobre todo por la promoción de espacios de cuidado en la labor de los liderazgos aquí en Medellín y en Antioquia. En partir por eso, por supuesto, reconocer el trabajo de Dora y de Ita. Yo creo que me sumo un poco a lo último que planteaba Dora frente a la necesidad de posicionar nuestras agendas de autocuidado de manera individual y colectiva. Desde las mujeres en el trabajo arduo que tenemos a través del programa Prodefensoras, con lideresas y defensoras de 4 departamentos, hemos entendido en el largo caminar de 6 años con ellas que el autocuidado no solo es un elemento adicional del ejercicio de defensa de derechos humanos, sino que es un elemento político y necesario. Y en ese sentido nosotras hablamos incluso de que hay que garantizar
mecanismos no solo de seguridad física, porque hemos entendido la protección y la labor de las lideresas como una seguridad física, en donde la medida de protección es un chaleco, y cuando hablamos con la ONP nos dicen que tenemos enfoque de género porque el chaleco tiene la forma de los senos, y se queda una como, ok. Y nosotros hablamos de posicionar políticamente la seguridad holística, y esta seguridad permea el ámbito psicoespiritual, el ámbito social, porque también vemos que el desgaste de una labor de una lideresa y una lideresa amenazada no es solo una lideresa que está en riesgo por su seguridad física, sino que es una lideresa que pierde su proyecto de vida, que se pierde el proyecto social, que perdemos el relevo generacional y que hay toda una afectación comunitaria al partir de un hecho que se puede leer individual pero no lo es, y que ante estos hechos y estos riesgos pues precisamente son estos espacios de autocuidado los que nos han permitido mantener la labor y hacer resistencia juntas, porque si es juntas no lo vamos a lograr, y hemos promovido espacios como comunidades de práctica y autocuidado entre mujeres de Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, en donde mujeres indígenas, afrocampesinas socializan y comparten con otras estas prácticas, y hemos procurado como propiciar en las organizaciones, y es como una invitación sabiendo que acá hay un montón de mujeres muy poderosas, y es uno, narrar las prácticas de autocuidado, poder sistematizar estas prácticas en la forma en la que sea, un protocolo, un libro, en cómo lo quieran contar, pero es necesario que esto esté sistematizado, porque si no, lo que no escribimos y no narramos no existe muchas veces, lamentablemente. Y dos, en también posicionar el autocuidado como este elemento del encuentro, que es poderoso, maravilloso, sino como un elemento transversal en todos los proyectos, acciones y agendas de incidencia que tengan. Para la cooperación internacional, pues hablando desde mi experiencia, ha sido un retador, o sea, aquí en términos, contarles que nuestra principal discusión con nuestro donante fue que nos dijeron financiamos todo menos flores, inciensos, velas y biche, y para nosotros eso fue como si nos hubieran insultado, básicamente, y tuvimos que decirles no, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer a esta manera, o no lo hacemos, porque es que el autocuidado no es un elemento adicional, no es un regalo, y todavía muchas agencias del sistema de Naciones Unidas lo dicen en torno burlesco, que una mujeres prende velas y hace bailes, y decimos sí, prendemos velas, hacemos bailes, porque hemos entendido que esto es lo que permite que haya una continuidad de los liderazgos, y que esto es una forma de resistencia, no flaquear ante este sistema que nos oprime, nos separa, nos divide, y que sobre todo nos violenta, y cada vez de formas distintas. Ahora la violencia digital es un tema absurdo que no está judicializado, que constantemente está generando una estigmatización muy fuerte al liderazgo de las mujeres y de las feministas, y que una de las prácticas de resistencia tiene que ser esto. Entonces yo creo que la invitación es esta, que también formalicemos estos espacios, que no nos dé miedo proponerlos, que lo hagamos en todos los espacios y escenarios en los que estamos, dejemos de hablar de rutas de atención, dejemos de hablar de protección sin considerar el enfoque holístico y psicoespiritual, porque es allí de donde realmente podemos garantizar una continuidad de la labor que hacemos. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, y por supuesto cuenten con nosotras para todo, y gracias a todas las mujeres tan poderosas que hoy encontramos aquí. Bueno, muchas gracias. De verdad que eso resuena todo, desde que, no solo desde hoy, desde esta llegada, desde ese equipo de las mujeres activistas por todo lo que es la salud, ¿no? Porque esto ha sido un día para todas muy hermoso. Entonces, primero, gracias, muchas gracias. Como estamos en esa parte de que resuena y que hay que bueno, pues nos vamos inclusive a ir con más cosas, con las plantas, que no serían solo las únicas, que nos debemos ese diálogo que Dora con Beatriz también en esa base nos alimentaron y nos nutrieron, luego con el alimento, bueno, todo muy en conjunto con eso que te hace plasmar la palabra. Yo diría como dos cosas que quisiera, que es como las que empezó uno a susurrar acá cuando las escuchamos, a invento a Adri. Y es una que tiene que ver con esa diferencia importante de hacer que hemos aprendido desde mujeres que crean y con muchas organizaciones en nosotras, y es que hay que cuidar esa individuación, esa individualidad. No es ponerle la carga que el spam me va a salvar y todo lo que ha creado una cultura capitalista y patriarcal, que es
que si yo estoy muy mal, muy deprimida, entonces me voy pues para el spa o para no sé, donde, como decía ahora un letrerito que tenía el sonoro, que era que el cuidado es pequeño burgués, pues eso de oír ahorita ya pequeño burgués es para algunas de las jóvenes como, ¿y eso qué es? Pero el asunto que es con esto, si hay una colectividad y en esa colectividad cada una de nosotras no nos responsabilizamos de ese autocuidado, porque son historias particulares, porque son historias que no se repiten. Es decir, ustedes tres allá, cada una tiene una historia. Una lee la ruralidad y la otra lee todos los pueblos, que eso pues te lo agradezco ahora. No es solo el pueblo afro, no es solo el pueblo indígena, los pueblos del mundo hablando en esto de poner al centro el cuidado. Entonces, en eso, bonita porque me resonó cuando dijo, no, es que esto tiene que ser una son sí colectivo, pero ese colectivo es con ella, con la otra, que tiene una historia, unos rayones, porque aquí ¿quién no tenemos unos pues, y unos rotos? Ahora lo decían nomás de lindo, alguien lo dijo, los rotos, y esos rotos es por donde entra la luz. Si no hubiera esos rotos, no entrarían esas luces que nos permiten siempre vivas, este tiempecito que nos damos para unos foros, que me pareció genial decir, no es acá solamente, pero sí es acá también. No es solo, yo creo que hay una reflexión que hay que hacer, yo dejaría esa allá para que la podamos hacer. Y tiene que ver con Naciones Unidas, y tiene que ver con la cooperación internacional, y es todo lo que han puesto el movimiento social de mujeres feministas en una carrera loca de conseguir recursos, y así empezaste, te lo agradezco. Porque esa carrera loca de quienes se supone que vamos a transformar el mundo en el cuidado y en la salud, se vuelve el día a día de mujeres que han habitado el neoliberalismo de una manera terrible, porque es hoy tengo contrato, mañana no, o 6 meses sí o otros no. Entonces eso es el duro asunto político que el cuidado es importante que haga. Ahora, dolor de unas Naciones Unidas que no ha parado el genocidio, que también lo hacía referencia ahorita. Es decir, nada de lo que estamos viviendo en este momento, donde dijimos con la pandemia no va a haber más guerra en el mundo, y salimos de la pandemia en mismo Ucrania, Sudán, África, todo en guerra. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta experiencia de Siempre Vivas, y que inició pensando en los liderazgos de las defensoras de derechos humanos, que como decías ahorita, Verónica, no son los chalecos, pero protegen, porque con senos o sin senos, pero todo unirlo en esa parte que, para cerrar ahí con esta intervención, es que no es solo rural. Las plantas no están solo en la ruralidad, las plantas están también en ese pedacito de terracita, en ese apartamento minúsculo que es el que se luchó la joven ahora para comprar y que no tiene 96 metros cuadrados. Está en nuestros cuerpos, está en nuestros corazones y está en la unión con las otras, ahí en lo colectivo, pero trabajando mucho este sistema que fue por el que las mujeres ancestrales, feministas, dijeron, esto como está hecho no nos sirve. Que en la década de los 90, de los más o menos 60, nos mandaran a todas nos psiquiatrizaron porque como estábamos tan locas porque no queríamos tener hijos e hijas, o porque planificábamos, o porque iba la píldora, nos mandaron al psiquiatra y nos mandaron a todo esto. Entonces yo creo que es un trabajo que hoy, viendo los frutos tanto de Volcánicas, que creo que representas, Ita, como de la Alianza Feminista para el Cuidado Saludable, dije bien. ¿Cómo le interesa a ellas? Pero un poco también en la voz de las aliadas. Hombre, mujer. Bueno, en ese sentido, como poder hacer esa armonía entre que son dos diálogos que hay que armonizar más.
No uno, como nos enseñó también esta división, uno va por este lado y otro va por el otro, sino que a la vez pueden encontrarse en ese diálogo que propone Dora también, en ese tejido de la palabra, no solamente de los actos. En eso yo creo que sería como la invitación y la gratitud total a estos 35 años de Mujeres que Crean, porque se ha pensado desde que nació en la salud y en el cuidado de las mujeres. Esperamos, como lo dice Dora, que se cumpla al interior de las organizaciones y que no se vuelva como para decirlo de una manera que sí transgreda ese ejercicio que estamos haciendo todas y queriendo cambiar y transformar este mundo desde acá hacia las otras y con las otras. Gracias, Padre. Ya vamos con el tiempo. Alguien también había levantado la mano, ¿sí? Brevemente. ¿Puedes? Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, pero Patri. No, estuvo perfecto. Sí, por eso, la palabra. Patri, digo mucho de lo que quería decir. Adriana Osorio, y agradecer inicialmente pues a Mujeres que Crean, a las que ya no están y a las que están, porque siempre que la invitan a una se va bonito de acá, de estos espacios, ¿cierto? Se va con muchísimos aprendizajes. Frente al tema del cuidado, yo creería que, bueno, el tip que yo puedo aportar desde mi experiencia, que también ha sido como la arquitecta del recorrido, es pensarnos en vivir sin miedo, porque el miedo nos está dominando, y el miedo es la emoción más baja. El miedo que me dejen sin trabajo, el miedo que dirán de mí, el miedo. Y el miedo es necesario, pero cuando empieza a regir, entonces cuando nos pone a la defensiva y todo el tiempo me estoy defendiendo de todo el mundo, o me envuelvo en un caparazón, ¿cierto? Y me achiquito, me vuelvo pequeñita para que todo pase por encima, por el lado y no me toque. Cuando lo que nosotros necesitamos es poner a resplandecer este sol interno, ¿cierto? Nuestro precioso hogar, abrirlo para poder ser ese día en que cada una pueda caminar sin miedo. Ese día yo creo que la salud de todas y de todos mejorará mucho más. Y aunando a lo que decía Patri, pienso que hay que seguir armonizando lo urbano con lo rural, ¿cierto? Sea una unidad, lo dice la medicina china, o sea, somos uno, ¿cierto? Y desde ahí empezar también con nuestro discurso. Muchísimas gracias infinitas por tan bonitos ejercicios, muy sencillos, pero muy profundos en su contenido. Gracias. Los sentidos. Allí una última palabra, ¿sí? Bueno, muy buenas gracias a todas, a toditos, a mi nombre es Ángela Quintero, hago parte de Ocama Fundación, es una fundación ambiental. La naturaleza es la vida, hay que partir desde ahí. Lo ambiental no solamente como sembrar el árbol y recoger el residuo de la quebrada, no. Pero mi aporte es en términos de ese cuidado, que nos quedamos simplemente, o toda la vida, muchas, en mi caso, cuidándonos. Desde esa corresponsabilidad, ¿cierto? Es que yo puedo, pero me quedo en una lucha constante y se me va la vida, ¿cierto? Me doy cuenta cuando los colores del cabello cambian, cuando ya no hay una oportunidad laboral, ¿sí? Cuando ya no tengo esa fuerza física, esa salud mental está deteriorada por ese desgaste. Entonces también el cuidado hace parte de esa independencia, de esas herramientas económicas que nos permiten también esa autonomía. Y hay que luchar también por esa autonomía. No voy a decir la palabra luchar. Hay que trabajar en esa autonomía. Y esa es la agenda que tenemos que pensarnos. ¿Cómo incidimos para que esas políticas garanticen esa independencia económica de las mujeres, ¿sí? Para que seamos también multiplicadoras de ese cuidado, no dejar solamente la corresponsabilidad, sino que ese cuidado sí se pueda multiplicar, pero con realidad, no solamente con el discurso y lo bonito del alma,
que es una maravilla la naturaleza, ¿cierto? Sin ella no tendríamos vida. Pero pienso que esa agenda debe transversalizar eso político de las herramientas para que las mujeres seamos independientes y logremos la autonomía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gita, Angélica, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en nuestro Facebook Live, estuvieron muy activas, participando, agradeciéndoles mucho la conversación. Pues no tuvimos preguntas, pero aquí yo sé que tienen muchas preguntas, yo sé, pero por suerte esperemos, confiemos y sigamos también caminando para que no sea este lindo encuentro, sino que sigamos también construyendo ese foro de ciudad que sigue poniéndonos a pensar y a reflexionar en torno al cuidado, al autocuidado, al cuidado corresponsable que tenemos que sembrar también desde acá y de todos los escenarios. Entonces cerramos en este momento la transmisión y invitamos